Entonces ya vamos a comenzar con lo que corresponde a reflejos pupilares. Antes de comenzar a hablar de los reflejos pupilares, primero vamos a recalcar un poquito de información sobre la pupila. ¿Qué es la pupila? ¿Qué es la ¿Profe? pupila? ¿De qué se encarga? De controlar el paso de la luz, profe. ¿Ya? ¿Y qué es? Es un orificio Es un orificio. formado por el iris. Exacto. Ya, muy bien. Entonces, ya lo tenemos claro esa parte, ¿verdad? Entonces, lo que corresponde a la pupila es un orificio, ¿verdad? Es un orificio dinámico. ¿Por qué digo que es un orificio dinámico? Es un orificio que se va o va a intercambiar o va a cambiar su forma constantemente, ¿ya? Es un orificio dinámico que va a depender o que se va a originar por el iris, ¿ya? Y su principal función, ¿cuál va a ser? Regular la entrada de luz hacia el interior de los ojos, ¿ya? ¿Por qué tiene esta importancia? ¿Por qué tiene esta función de regular la entrada de luz hacia los ojos? Porque así, ¿ya? Va a hacer que la retina se pueda adaptar a la luz, ¿ya? Se puede adaptar a la luz y también nos va a permitir a nosotros tener una buena visión de cerca, ¿ya? Porque es parte de la tríada de la acomodación. Entonces, la función de la pupila va a ser justamente esto, ya regular la entrada de luz para intervenir o para hacer que la retina se adapte a esta. Y dos, encargarse de la visión cercana. ¿Qué es más rápido, adaptarse a la luz o adaptarse a la oscuridad? ¿Usted qué dice? ¿Se adapta más rápido en una habitación completamente oscura o en una habitación bien iluminada? Bien ¿Dónde se iluminado. adaptan más rápido los ojos? Iluminada. ¿A la luz? Yo entro a mi habitación, profe, está prendida la luz, yo estoy viendo y cuando entro y la luz está apagada, pues no veo nada. Profe, depende que si hay un cambio, puede ser si Claro. de un cambio de luz a oscuridad, ¿no? Puede haber un... En realidad, la pupila, o bueno, la retina, se adapta más rápido a la oscuridad que a la luz. ¿Ya? Se adapta más rápido a la oscuridad que a la luz. Pero profesor, yo prendo la luz del cuarto y bueno, veo rápido al momento. En cambio, cuando lo apago me demoro 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos en poder ver las formas de los muebles, del sillón, de la cama, bueno, todo eso, ¿verdad? Bueno, podrás adaptarte 2 o 5 minutos, pero la retina se demora más tiempo en adaptarse a la luz. Les doy un ejemplo. Ustedes conocen el caso de los mineros de Chile, ¿verdad? Creo que les había explicado antes. Sí, profe. Y el caso es conocido, profe. Sí. ¿Qué pasó con ellos? Se quedaron atrapados. Y ahí después, cuando salieron, ¿qué pasó? La luz les afectó un poco, ¿no? Ya, algunos quedaron ciegos. ¿Sabían, Claro, no? sí. Algunos quedaron ciegos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, la retina se había adaptado, el ojo se había adaptado a la oscuridad, que al momento de salir, algunos incluso salieron, bueno, algunos salieron así tapándose, otros salieron con lente de sol, otros salieron así a la deriva, con los ojos abiertos, ¿ya? Y bueno, la adaptación a la luz solar no se da al momento, sino demora, lleva un proceso incluso de días, incluso dura días la adaptación de oscuridad a luz. Y esas personas simplemente que porque se confiaron salieron, se dañaron sus células fotorreceptoras, quedaron ciegos. A pesar de que haya pasado media hora, 1 hora, 2 horas, quedaron ciegos, porque la luz dañó las células fotorreceptoras de la retina, las quemó, ¿ya? Y eso no se puede regenerar, ¿ya? Entonces, aquí vemos cómo demora más tiempo de adaptar. Por ejemplo, tú te vas de un ambiente oscuro por mucho tiempo. Si has estado mucho tiempo expuesto a un ambiente completa oscuridad por días, de repente horas, días, semanas, tú ya te adaptas a la oscuridad. Incluso tú te adaptas a esa oscuridad, tus ojos, en cuestión de 3, 5, 10 minutos y estás completamente adaptado a esa intensidad de luz, a luz nula. Pero tú cuando sales no demoras 3, 5 minutos el mismo tiempo de adaptarte a la luz, ¿ya? Demoras un par de horas, incluso hasta días, dependiendo cuánto tiempo has estado en oscuridad,
para que tus ojos se adapten a la luz. Entonces, teniendo presente esto, vamos a recordar que justamente la pupila se va a encargar de esto. ¿Ya? Obviamente, si ustedes están diciendo, profesor, yo me duermo y cuando me despierto automáticamente veo la luz. Sí, ven la luz, pero no han estado mucho tiempo en oscuridad. Esto solamente horas, que es normal, pero si estuvieran días o semanas, como en el caso de los mineros de Chile era, ¿no? Sí. En el caso de semanas, ahí va a pasar caso contrario, porque su retina se adaptó completamente a la oscuridad y va a demorar en adaptarse. ¿Ya? Entonces, para eso es su función de la pupila. ¿Ya? Intervenir en la regulación de luz para que la retina se pueda adaptar a esta. ¿Ya? Esa va a ser una de su principal función, básicamente. Ahora, este cambio de diámetro pupilar cambia de manera automática, como se han dado cuenta, ¿verdad? Automáticamente, ustedes caminan, le ponen luz a sus ojos, así ustedes no vean la luz, estén su mirada mirando al frente, pero yo de costadito les pongo la luz, automáticamente, así ustedes no miren directamente a la luz, su pupila va a ser miosis, ¿ya? Y esa miosis va a ser simétrica, ¿ya? En ambos ojos, ¿ya? Y esa miosis va a depender de acuerdo a la cantidad de luz que tengamos en el ambiente. ¿Ya? Si hay una iluminación muy potente, nuestra miosis va a ser mucho mayor. Si hay una iluminación media, vamos a tener un poco de miosis. Si hay una iluminación un poco baja, va a ser una miosis pero ligera. Y entonces la miosis va a depender de acuerdo a la cantidad de luz. Ahora, ¿solamente hacemos miosis y midriasis con la luz o con la oscuridad? No. Las respuestas o los cambios pupilares también se pueden dar por otros factores, como por ejemplo se pueden dar cambios a nivel emotivo. Ya, por ejemplo, si están enamorados, si han conocido un chico, una chica que han quedado así enamorados de esa persona, están hablando con el amor de su vida, ¿ya? Sus pupilas, ¿cómo se van a poner? En forma de corazón. Se agrandan. Agrandan, van a hacerse midriasis, ¿verdad? Van a hacer midriasis, su pupila se va a agrandar. Ahora, si ustedes están caminando por ahí, están jugando, patean el aire y se golpean el dedo chiquito del pie, le da dolor. ¿Cómo se ponen sus pupilas ahí? Chicas, ¿esa chica? Hacen miosis por el dolor. Ajá. Miosis. Hacen miosis con el dolor, depende del tipo, la intensidad del dolor, sus pupilas van a hacer miosis. Con la convergencia, cuando quieran leer algo, quieran ver, automáticamente su ojo fija un objeto cercano, rápidamente va a haber convergencia y a la vez también va a haber miosis y acomodación. ¿Ya? Entonces, los diámetros pupilares no solamente van a cambiar por la luz, sino van a cambiar por otros factores como dolor, emociones, eh, distancia de trabajo que va con la convergencia. ¿Ya? Son otros factores que van a modificar el diámetro pupilar. Ahora, este cambio de diámetros pupilares va a depender básicamente de dos músculos, ¿ya? Acá vamos a prestarle bastante atención. Dos músculos lisos. ¿Cuáles son estos dos músculos lisos que se encargan de tamaño pupilar? El músculo dilatador y el músculo esfínter pupilar. ¿Ya? Estos dos músculos se van a encargar de abrir y de cerrar el orificio pupilar. El dilatador se va a encargar de ¿qué? Como dice su nombre, dilatador, de agrandar, de hacer midriasis. De eso se va a encargar el músculo dilatador. Y este va a ser inervado por la vía simpática. En cambio, el esfínter se va a encargar de ¿qué? De la miosis. El esfínter se va a encargar de achicar el orificio pupilar, de ponerlo más pequeño, la miosis. Y esta de acá está inervada por la vía parasimpática. ¿Ya? Hay que recordar algo, que la vía simpática generalmente es aquella que nos mantiene alerta, nos mantiene así en la ofensiva, nos mantiene con la adrenalina, funciona con la adrenalina bastante, ¿ya? Esa es la vía simpática, aquella vía que se encarga de mantener a nuestro cuerpo en alerta. En cambio, la vía parasimpática es aquella vía que se encarga de mantener nuestro cuerpo a nosotros en reposo, en relajo. Por ejemplo, cuando ustedes están descansando, ahí está funcionando su vía parasimpática. ¿Ya? Esas dos son las dos vías.
¿ya? En la vía simpática inerva al dilatador que se encarga de la midriasis, y la vía parasimpática inerva al músculo esfínter pupilar que se encarga de la miosis. Si yo tengo un problema en la vía simpática, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro ojo? ¿Cómo se va a poner? Un problema, un daño en la vía simpática. ¿Qué va a pasar con las pupilas? ¿Cómo se van a poner? Si me ha salido un tumor en X parte de repente del cuello, de la columna, del pulmón, ¿ya? Que presiona esta vía simpática, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué va a pasar con mi pupila? ¿Cómo se va a poner? Se contrae, profe. ¿Cómo va a estar entonces? La pupila se va a poner en estado de Miosis. 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 ¿Seguros? Sí. Ya, si tengo un problema en la vía parasimpática, ¿qué va a pasar con mi pupila? ¿Cómo se va a colocar? ¿Cómo se va a poner mi pupila si tengo un problema, un daño en la ¿Se vía contraen? ¿Se hacen parasimpática? pequeñas? Se contrae, profe. En Se los dos hacen se pequeñas. contraen, entonces. No, se pone lo contrario, midriática. Muy bien. Si yo tengo un problema en la vía simpática, acuérdense, la vía simpática lo que se encarga es de inervar al dilatador. Si está funcionando bien, el dilatador va a ser bien, va a ser midriasis. Si el simpático está funcionando mal, el músculo dilatador no va a funcionar bien. Eso va a hacer que el ojo no haga midriasis, sino va a ser todo lo contrario, va a producir miosis, porque no hay nadie que lo pueda dilatar el ojo. Simplemente, si hay un problema en la vía simpática, el ojo va a ser más miótico. En cambio, si hay un problema en la vía parasimpática inerva al esfínter. El esfínter se encarga de achicar el ojo, de ponerlo más pequeño. Si hay un problema en la vía parasimpática, el esfínter no va a funcionar adecuadamente, no va a haber un músculo que ponga el ojo más pequeño, entonces el ojo se va a poner más grande, la pupila más grande, va a ser midriasis. ¿Ya? Entonces hay que recordar esto, ¿ya? Si hay un problema en cada uno de estos vías, ya sea simpático o parasimpática, va a producir lo contrario a lo que ellos hacen, ¿ya? Si la vía simpática se encarga de la midriasis, va a producir miosis, si es que hay un problema aquí. Si el parasimpático se encarga de la miosis, un problema en el parasimpático va a producir midriasis, ¿ya? Hasta ahí quiero que se acuerden eso, ya no hay que mezclar esto porque acuérdense esto porque de aquí en adelante, para tener presente todas las anomalías, vamos a tener que recordar esas partes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la pupila, ¿ya? La pupila va a ser o es un sensor vegetativo, o sea, va a ser un sensor que se va a encargar o va a ser inervado por varias partes. En esta parte va a ser inervado, como hemos visto, por la vía simpática y parasimpática, o sea, va a ser inervado por la vía simpática a través del ganglio cervical superior y del parasimpático a través del ganglio ciliar, ¿ya? Va a ser eh, drenada o va a ser inervada por estas dos, ¿ya? Entonces, el tamaño pupilar va a ser resultado del equilibrio de estos dos sistemas, del simpático y parasimpático, ¿ya? Y de estos dos, ¿qué va a depender? Va a depender la cantidad de luz, la convergencia, el dolor y las emociones. En base a todo esto y teniendo presente estas dos vías, es que la pupila va a funcionar adecuadamente, ¿ya? Comenzar a explicar un poquito de cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a comenzar con el simpático, ¿ok? El simpático, ¿de qué se encargaba? ¿A quién inervaba? ¿A qué músculo inerva el simpático? Al músculo dilatador. Al músculo dilatador. Perfecto. El dilatador, como dice su nombre, se encarga de dilatar, ¿ya? Se va a encargar de hacer midriasis. Si tengo un problema en el parasimpático, lo que voy a producir es la miosis.
Ya, hasta ahí ya tenemos claro, ¿no? El simpático produce midriasis porque inerva al dilatador. Si hay un problema aquí, va a haber un problema en el dilatador y lo que se va a producir es la miosis. Alguien más inerva el simpático, muy importante. Va a inervar a un músculo que ayuda en la elevación del párpado superior. El párpado superior, gracias a quién es que se mantiene abierto, que podemos abrir por completo al párpado superior. ¿Gracias a quién o a quiénes? A ver, ¿cómo se llaman esos músculos que se encargan de mantener el párpado abierto, elevado? El párpado superior. Músculo elevador del párpado, perfecto, pero hay otro músculo más. Son dos músculos los que se encargan de elevar el párpado. A ver. Tiene nombre o apellido de un futbolista. Si no me equivoco, alemán. Müller. Exacto, Müller. ¿Ya? Músculo accesorio de Müller o músculo de Müller. Son estos dos músculos los que se encargan de mantener el párpado superior elevado. ¿Ya? Hay que recordar esto. El músculo elevador del párpado es inervado ¿por quién? A ver si se acuerdan. Por el músculo ¿Quién? ¿Por quién? por el músculo del párpado superior. ¿Quién inerva el músculo del párpado elevador del párpado? ¿Por quién? ¿No te escuché? No, me refería al párpado por el músculo de Müller y por el párpado superior, por el músculo del párpado superior. El músculo elevador del párpado superior es inervado por el tercer paracraneal. Como dijo Karen, por el motor ocular común u oculomotor. El nervio motor ocular común u oculomotor. ¿Ya? O nervio motor ocular, como dice su compañera Karen. ¿Ya? Ese nervio se encarga de inervar al elevador del párpado superior. Y al músculo de Müller se encarga de inervarlo la vía simpática. O sea, el simpático inerva al músculo de Müller y el tercer par craneal inerva al elevador del párpado superior. ¿Ya? Los dos tienen que trabajar adecuadamente. Si uno de ellos no funciona adecuadamente, ¿qué va a pasar con el párpado superior? Si uno de los dos no está funcionando adecuadamente, ¿qué va a pasar con el párpado superior? Se cae. No va a abrir, no va a No abrir va a al abrir todo, 100%. del todo. Sí, no va a abrir al 100%. Eso se le llama una tosis. Va a producir una tosis. ¿Ya? Entonces, hay que acordarnos aquí, miren, el simpático inerva al músculo dilatador de la pupila que produce midriasis y al tener un error aquí, una falla, va a producir miosis, pero también inerva al músculo accesorio de Müller, que al no ser inervado correctamente, no va a permitir que el ojo tenga una apertura al 100%. Entonces, un problema en el simpático va a producir miosis en un ojo y va a producir tosis, como estamos viendo aquí en esta imagen. Puede ser monocular o bilateral, lateral o bilateral. Puede ser en un ojo, puede ser en los dos ojos, dependiendo sea el caso. Ya más adelante vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Ahora, ¿dónde nace el simpático y dónde termina el simpático? ¿Ya? El simpático va a nacer en el hipotálamo, ¿ya? Del hipotálamo se va a ir por todo el cuello hasta llegar a la médula espinal. Después de la médula espinal va a subir nuevamente, va a pasar por el ganglio cervical superior y de ahí se va hasta los ojos, hasta el músculo, ¿qué músculo? Dilatador. Ese va a ser el recorrido del simpático, ¿ya? Hipotálamo hasta la médula espinal, luego sube hasta el ganglio cervical superior y luego se va hacia los ojos, ¿ya? Ya en los ojos va a inervar al músculo dilatador y también al músculo de Müller, ya cuando esté en los ojos.
¿Ya? Ese es todo el recorrido que va a tener la vía simpática. Muy bien. Luego voy a regresar a esta imagen cuando vayamos a lo que corresponde a anomalías. Ya no los quiero marear mucho, primero por parte, ¿ya? ¿Queda claro lo que corresponde al simpático? Sí. Muy bien. Seguimos la siguiente parte, entonces. Ya la siguiente parte, ¿quién va a ser? El parasimpático. El parasimpático inerva ¿qué músculo? ¿Esfínter? El músculo de esfínter. Pupilar. Exacto, al músculo de esfínter. El músculo de esfínter se encarga de la miosis. Si hay un problema en el parasimpático, va a haber un problema en el esfínter. Si hay un problema en el esfínter, no hay quien haga miosis. Entonces, ¿qué se va a hacer con el ojo? Va a ser lo contrario, midriasis. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar si hay un problema en el parasimpático. Ahora, el parasimpático, ¿ya? El parasimpático, pasa algo con el parasimpático, que el parasimpático no es una vía como esta, que es solamente un recorrido, sino que el parasimpático va a tener ciertas etapas. Por ejemplo, en el parasimpático vamos a tener la vía aferente y la vía eferente. Estas dos vías van a estar dentro del parasimpático. ¿Qué es la vía aferente y qué es la vía eferente? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué es el simpático? ¿Qué es la vía aferente y qué es la vía eferente? Aferente y eferente. La vía aferente es el receptor de la información y la vía eferente es el que da la respuesta. Muy bien. Muy bien. La vía aferente va a ser aquella vía que reciba la información, el estímulo. ¿Ya? La vía que va a recibir la información. Por ejemplo, yo estoy sentado aquí, ¿ya? Y yo observo que hay de repente una pelota que está yendo en mi dirección hacia mí, ¿ya? Está viniendo hacia mi persona. ¿Ya? Ahí, ¿quién entra? Ahí entra la vía aferente, porque estoy recibiendo la información de que algo está yendo hacia mí, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de mi sistema nervioso central? La respuesta va a ser, ¿sabes qué? Si tú te quedas parado así sin hacer nada, te va a caer un pelotazo en la cara. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que moverte. Pero mira, la pelota está viniendo de frente. Entonces, muévete en esta dirección. Yo me muevo a mi derecha para esquivarlo, ¿verdad? Ahí entra ¿quién? La vía eferente, que es la respuesta del sistema nervioso central ante el estímulo que hemos recibido. En este caso, de una pelota que está yendo hacia nosotros. Eso a nivel general. ¿Cómo será a nivel ocular, a nivel pupilar? A ver. Él es a nivel general. ¿Cómo será a nivel pupilar? La información llega a la retina, el nervio óptico, y de ahí pasa al esfínter pupilar. A ver, un ejemplo de cómo creen que funciona. Que la luz llega a la retina y de ahí se da la respuesta. Ya, un ejemplo. ¿Ya? La luz llega, o yo le pongo la luz a mi paciente, ¿verdad? Estoy haciendo una evaluación de los reflejos pupilares. ¿Ya? Esa luz va a ser mi estímulo. Va a ser recibida por la retina y lo voy a enviar a través de mi nervio óptico hacia los núcleos, por ejemplo, el núcleo pretectal y el núcleo de Edinburgh y Wempel. ¿Ya? Va a ir en esa dirección. Hasta ahí
tengo lo que es la vía aferente. He recibido la información de que hay luz en mi pupila. Ahora, ¿qué va a pasar? Como yo tengo la luz, mi cerebro, en este caso, mis núcleos pretectales, mis núcleos de Eddington-Whipple, ¿qué es lo que van a decir? ¿Sabes qué? Hay demasiada luz. Tenemos que hacer meiosis para regular esta cantidad de luz. Entonces, ¿qué hace? Envía la información nuevamente, ahora una respuesta, ¿ya? Porque primero recibió la información, ya lo analizó, ahora envía la respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? La respuesta es que ocurra o que haga. La meiosis. La respuesta es que haga meiosis porque hay mucha luz. Envía la respuesta hasta el ganglio ciliar y el ganglio ciliar envía el impulso hacia el músculo del esfínter para que la pupila haga meiosis. Esa es la vía eferente. Entonces, esas son la vía aferente y eferente. Y estas dos vías están dentro de la vía parasimpática. ¿Ok? Ahora, la vía parasimpática, como les había dicho, también va a inervar ¿a quién? Al músculo. ¿A qué músculo? Al músculo elevador del párpado superior. ¿Por qué va a inervar indirectamente al músculo elevador del párpado superior? Porque esta vía parasimpática envuelve o es una cubierta que está sobre el tercer par craneal. Recubre todo el tercer par craneal. Entonces, si yo tengo un problema en el parasimpático, va a ser un problema también en el tercer par craneal. Si tengo un problema en el tercer par craneal, puedo que tenga este paciente, o puede que este paciente que tenga una dosis, puede que este paciente tenga de repente un caso de movimientos oculares no tan precisos. Hay que acordarnos que el tercer par craneal inerva a 4 de los 6 músculos extraoculares, ¿verdad? ¿A qué músculo se inerva el tercer par craneal? Más fácil. ¿A qué músculos no inerva el tercer par craneal? A nivel de movimientos oculares. El recto medial. ¿Ya? A ver, tercer par craneal inerva al medial, recto superior, recto inferior y oblicuo inferior. ¿Quién inerva al oblicuo superior? El cuarto par craneal. ¿Quién es el par craneal? Les había dicho. ¿Cómo se pueden aprender cómo se llama el nervio que inerva al cuarto par, al músculo oblicuo superior? Se había dicho cómo aprenderse más fácil, ¿verdad? El oblicuo superior, ¿por dónde va? ¿Quién lo sujeta? La tróclea. Entonces, ¿cómo se llama el nervio que lo Nervio inerva? troclear. Exacto, así de sencillo, ¿ya? El nervio troclear. Y el otro músculo que es inervado es el recto lateral, ¿ya? El recto lateral, ¿qué movimiento hace? Abducen. ¿Ya? Entonces, ¿quién lo inerva? Es el sexto par craneal, o su nombre es el nervio. Trigémino. No, ese es el quinto. No, el facial. No. El sexto par craneal, o también llamado abducens. Acuérdense, el recto lateral hace abducción y lo inerva el abducens. Así de fácil, se pueden aprender ya para que no se maree.
¿Quién tiene una tróclea? El oblicuo superior. Entonces, a este lo inerva el nervio troclear o cuarto par craneal. El recto lateral, ¿qué hace? Abducción. Entonces, ¿quién lo inerva? El sexto par craneal o abducens. Y a los otros 4 músculos lo inerva el tercer par craneal o músculo elevador o músculo o motor ocular común o oculomotor, como lo quieran llamar. ¿Ya? Muy bien. A este y también a lo que es el elevador del párpado superior. ¿Ya? No hay que acordar, eso también parte de esto va a llegar en el examen la siguiente semana. Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos presente que el parasimpático inerva al tercer par craneal. El tercer par craneal inerva a estos músculos, al elevador del párpado superior. ¿Ya? También inerva lo que corresponde al esfínter pupilar. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí una pregunta? ¿Preguntas? ¿Están para que saquen un 20 la otra semana o no? Muy bien. Tomaré como un sí. Ya. Aquí hay 2 imágenes. Cada una de ellas representa todo el recorrido de cada una de estas 2 vías. ¿Ya? El primero, la imagen de la izquierda, representa la vía anatómica del sistema o de la inervación simpática. ¿De dónde dije que nacía? Nacía del hipotálamo, la parte posterior del hipotálamo, ¿ya? Iba hasta la médula espinal, ¿verdad? Hasta la médula espinal. Luego subía hasta el ganglio cervical superior. Y de ahí nuevamente ingresaba hasta el ojo. Y aquí en el ojo, ¿qué pasaba? Ya inervaba al músculo dilatador y también inervaba al músculo de Müller, ya cuando estaba aquí arriba. ¿Ya? Pero, ¿dónde puede haber daño? ¿Dónde puede haber cambios? Aquí en la vía simpática puede haber cambios cuando haya un tumor aquí. Este ganglio, que estamos viendo, este centro cilioespinal, que está más o menos a la altura del pecho, ¿ya? Puede ser presionado cuando hay algún tipo de tumor. ¿Un tumor en dónde? En el pulmón. Porque esta zona que está aquí, ahí lo está el mouse, está ubicada entre las costillas y el pulmón. Si así hay un tumor, por ejemplo, un tumor que se llama Pancoa, si no me equivoco, ¿ya? Si hay un tumor ahí, va a presionar en esta parte y va a cortar todo el recorrido de lo que corresponde a la vía simpática, ¿ya? Entonces sí podemos ver un cambio. Si tenemos una presión en el cuello, un tumor en el cuello, alguna presión, puede presionar lo que corresponde al ganglio cervical superior, este ganglio, que de igual modo, si es presionado, puede detener el paso de información. O sea, también puede haber un problema en la vía simpática. ¿Ya? Entonces, ahí donde podemos encontrar cambios o daños en esta vía. ¿Ya? Esta es la vía simpática. Y aquí al lado, ¿qué tenemos? Tarantalán, la vía parasimpática. La línea roja, la información va a venir de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que la vía, esta línea roja, ¿qué llegaría a ser? La vía Referente. aferente. O sea, llega una información, miren aquí, en el ojo izquierdo, ya este es el ojo izquierdo. Llega la luz de la linterna hacia el ojo izquierdo, ya ahí está la luz roja, esto es lo que está llegando. Llega la información hasta los núcleos pretectales. De los núcleos pretectales aquí intercambian información a ambos ojos. Es por eso que cuando hay una miosis en este ojo, hay también en la otra, porque la información llega, se procesa y la respuesta de un ojo se envía para los dos. ¿No se dan cuenta? Miren la respuesta. En el núcleo pretectal envía una respuesta a los dos músculos, a los dos núcleos de Eddingen y Wempel. ¿Ya? Envía la respuesta a estos dos núcleos. Y estos dos núcleos, ¿qué es lo que va a pasar? Van a enviar la información, ya miren aquí, envían la información de qué? A través del tercer par craneal hasta el ganglio ciliar
Y el ganglio ciliar, miren, envía la respuesta tan, 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 hasta el esfínter pupilar. ¿Ya? Pero miren, yo he enviado información de este ojo. Obviamente ahorita he hecho en el mismo ojo hay una respuesta, pero como se intercambió información para el otro ojo, también envió una respuesta al otro ojo. Por el otro meridiano, por el otro lado, se fue al otro ganglio ciliar y este otro ganglio también envió una respuesta al esfínter del otro ojo. ¿Ya? Entonces, la vía aferente puede ser de un ojo, pero la vía eferente va a corresponder a ambos. ¿Ya? Este es el recorrido de lo que corresponde el sistema parasimpático. ¿Ya? El sistema parasimpático básicamente va a recubrir todo lo que corresponde el tercer par craneal. Va a ser como una envoltura, como que agarro todo ese músculo y lo voy a envolver en papel. Y todo ese papel que lo está envolviendo va a ser el parasimpático. ¿Ya? Muy bien. ¿Está claro, chicos? No quiero avanzar sin que no entiendan. ¿Está claro, Natalie? Elixa, ¿está claro? Rachel, Nelly, Ru, Shirley, todos. Muy bien. Entonces continuamos, ¿ya? Antes de comenzar a hablar de los reflejos, antes de comenzar a hablar de las anomalías, ya primero vamos a tener un poquito de qué es una pupila normal. Una pupila normal generalmente está entre los 2 a 6 milímetros. ¿Ya? De 2 a 6 milímetros son los diámetros normales. ¿Ya? Aunque la pupila normal en una persona con un ambiente mesotópico puede variar entre 2 a 4 milímetros. ¿Ya? Eso van a ser los tamaños de pupila en estado normal, sin mucha ni poca luz, en un ambiente mesotópico, o sea, con iluminación media. ¿Ok? Las pupilas en midriasis o midriáticas van a tener un diámetro pupilar de 6 milímetros o en algunas córneas, ojos, hasta los 8 o 10 milímetros. ¿Ya? Eso es una pupila midriática. Por ejemplo, si yo le pongo un ciclopléjico o un midriático, las pupilas se van a poner de 8 a 10 milímetros. Si yo estoy enamorado, lo veo a mi amor platónico, se va a poner de aproximadamente 6, 7, lo mucho. ¿Ya? Solamente va a llegar a estos diámetros más grandes con ciclopléjicos o midriáticos. Y una pupila en miosis, miótica, generalmente va a estar entre el medio milímetro hasta los 2 milímetros. Eso va a depender de la edad. ¿Ya? Personas mayores tienden a tener pupilas más. Las personas mayores, ¿cómo son sus pupilas? Más Más chiquita. qué? Pequeñas. Más pequeñas, ¿ya? Más mióticas, ¿ya? Muy bien, entonces esos son los diámetros que podemos decir que son diámetros normales, ¿ya? Y deben ser simétricas. Deben ser una circunferencia simétrica entre ojo derecho al ojo izquierdo. Ahora sí nos vamos con los reflejos pupilares, ¿ya? Primero vamos a hablar un poquito de los reflejos pupilares y posterior a esto ya vamos a hablar de las anomalías. ¿Ok? Le dije que habían 3 reflejos: fotomotor, consensual y acomodativo. ¿Ok? Fotomotor. ¿En qué consiste el fotomotor, Rachel? ¿En qué consiste el reflejo fotomotor, Villalobos? ¿En qué consiste el reflejo fotomotor, Shirley? El último intento. ¿En qué consiste el reflejo fotomotor, Nelly? Profesor, disculpa que no le puedo
responder. Lo que pasa es que había un accidente, me tenía que bajar del carro de emergencia y estoy por un lugar donde hay demasiados rateros y los estoy escuchando por auricular. Mi parlante está un poco mal. Me has Profesor, explicado todo, me has dicho la todo, pero pudiste decirme la respuesta nomás. profesor, Dime, Mónica. A ver, ¿es la reacción de la pupila ante algún estímulo de luz? ya. Mejorando eso, sería, a ver, Adrián, está bien, pero mejoremos. A ver, ¿Que controla la entrada de la luz? va por ahí. No, sí, profesor, estimulado por luz. A ver, Adrián. La mano arriba. Profe, no es la reacción en sí, como dice mi compañera, de la pupila ante el estímulo, ante la luz. Puede ser la dilatación o la contracción en sí. Ya, es la respuesta de la pupila ante un estímulo, pero del ojo estimulado. ¿Ya? Entonces, Claro. un reflejo fotomotor va a ser la respuesta del ojo ante un estímulo, pero solamente del ojo estimulado. Ese es el reflejo fotomotor. En cambio, el reflejo consensual es la respuesta de un ojo ante un estímulo, pero ante un estímulo dado al ojo contralateral o al otro ojo. Ya, así, diciéndolo en español. Fotomotor. Yo ilumino mi ojo derecho, observo la respuesta de mi ojo derecho. Ese es el fotomotor. Ilumino mi ojo izquierdo, observo la respuesta de mi ojo izquierdo. Ese es el fotomotor. Consensual. Ilumino mi ojo derecho y observo la respuesta que deba haber en el ojo izquierdo. Consensual. Ilumino mi ojo izquierdo y observo la respuesta del ojo derecho. ¿Ya? Esos son reflejos consensuales cuando se observa el ojo no iluminado, y el fotomotor es cuando se observa el ojo estimulado, ¿ya? O sea, el ojo iluminado. ¿Ya? Esos son los reflejos fotomotores y consensuales. Y los acomodativos, que son la respuesta de las pupilas ante un estímulo en visión próxima. ¿Ya? Eso gracias a la tríada de acomodación que ya conocemos cuáles son. Muy bien, entonces, primero, fotomotor, les dije, si iluminamos mi ojo derecho, voy a observar mi ojo derecho. Miren aquí, ilumino mi ojo derecho, yo observo cómo hace miosis mi ojo derecho. Por eso, ¿pero me va a demorar mucho estas pruebas? No, porque a la vez que observas esto, te fijas en el otro ojo. Al observar este ojo, es un fotomotor. Estás iluminando el ojo derecho. Y si tú observas el otro, ya sería consensual. O sea, haciendo un solo test, estás evaluando los dos a la vez. ¿Te das cuenta? Solamente cambia un segundo en mirar de un ojo a otro, nada más. O sea, son pruebas que no demoran mucho. O sea, para hacer estos tipos de reflejos, no te debería demorar ni un minuto en hacer los tres. Ni un minuto, incluso un minuto es demasiado. ¿Ya? Entonces, en eso consiste, ¿ya? Fotomotor, ilumino el derecho y observo el ojo derecho. Consensual, ilumino el derecho y observo el ojo izquierdo. Lo mismo con el otro ojo. Ahora, en base a esto, podemos ver anomalías o cambios, ¿verdad? Estos cambios que estamos viendo acá. Antes de ver estos cambios, le voy a regresar a esta imagen. ¿Ya? Voy a regresar a esta imagen. Para que me entiendan un poquito mejor, voy a tratar de hacer esto. Miren, yo le voy a poner un estímulo. ¿Ya? Le voy a colocar un estímulo. Vamos a poner un estímulo. Voy a colocar un estímulo. Y he colocado un estímulo de luz en mi ojo. ¿Qué ojo? Izquierdo.
¿Ya? He colocado un estímulo de luz en mi ojo izquierdo. Si yo tengo un problema aquí, en el nervio óptico, ¿qué va a pasar? A ver, ¿No lo va a recibir? ¿qué va a pasar acá con la respuesta? Yo estoy iluminando el ojo izquierdo, ¿ya? Ese es su izquierdo, el ojo no iluminado es el derecho. Ya, yo ilumino el izquierdo, ¿qué va a pasar? ¿Qué respuesta va a haber? ¿Qué no va a haber? A ver, si hay un problema aquí en el nervio óptico, en la vía aferente de este ojo. ¿Qué es lo que debería pasar si está bien? Debería haber miosis en ambos ojos, ¿verdad? Pero si tengo un problema aquí en el nervio óptico, ¿qué es lo que va a pasar? No habrá lo- No va a qué. No hay respuesta, profe. en ambos. No va a haber respuesta en qué ojo. El izquierdo. En el ojo derecho. Izquierdo. No, en los dos sería, profe, porque ahí, digamos, el nervio óptico capta la imagen, digamos, de tanto nasal como temporal. Ya, Sería aquí, el ojo. ya mira, muy bien, Víctor. Si hay un problema aquí, en el nervio óptico, ¿qué va a pasar con la imagen? El impulso, quiero que me sigan el mouse, ¿ya? La luz llega y el estímulo no va a llegar a los núcleos. Y si no llega acá a los núcleos, no va a enviar respuesta a ninguno de los dos ojos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener pupilas midriáticas en ambos ojos. Ninguno va a ser miosis. ¿Por qué? Porque el impulso se queda acá, no llega hasta arriba. Ahora, ¿ya? ¿Qué pasa si el cambio o el daño no está en este nervio, sino está en el otro nervio? Bueno, vamos a seguir que el daño está acá, ya sigue acá. Lo que cambio ahora, he puesto la luz como está ahorita y no hay respuesta ninguna. Pero ahora, ¿qué hago? Cambio la luz. Ahora la luz la pongo en el otro ojo, ¿verdad? Pueden ver la luz que está abajo, ¿no? Ese triangulito que he puesto, esa es la luz. Voy a agrandarlo más para que se vea mejor. Sí, profe. Esa es la luz. ¿Ya? Ahora la luz la pongo en el otro ojo. Este ojo, su nervio óptico está bien. ¿Qué respuestas voy a ver acá? Miosis. ¿En qué ojo? En los El dos. derecho. ¿En el derecho nomás? ¿En el izquierdo? ¿En ambos? En ambos. En ambos ojos. ¿Ya? Entonces, nos estamos dando cuenta, si yo tengo un problema en el nervio óptico del ojo izquierdo, ninguno va a ser miosis. Ninguno, porque no llega la información. Pero si le hago un reflejo consensual en el otro ojo, va a haber respuesta en ambos. Si sucede eso, ustedes pueden decir, ah, ya miren, yo iluminé este ojo y no hubo respuesta en ninguno. Iluminé el de acá y sí hubo respuesta en ambos. ¿Qué quiere decir? Que el problema del paciente está aquí, en el nervio óptico de este ojo, que no hace que el impulso, que el estímulo llegue. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si este daño está aquí? Ilumino mi ojo derecho, el daño está aquí, en el tercer par craneal del ojo derecho. ¿Qué respuestas voy a encontrar en este paciente? Así como está ahorita. Ilumino derecho y el daño está ahí. ¿Qué respuesta voy a encontrar? A ver, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a dilatar se va a dilatar la pupila, no se va a hacer miosis. Ninguno de los dos ojos. Ninguno, profe. Miren aquí. La luz llega, sale de acá este ojo, va por el nervio óptico, o sea, el impulso, la vía aferente está bien. El impulso llegó, el estímulo ha llegado. Ahora los núcleos van a enviar una respuesta. Este núcleo de acá, el núcleo protector, envía respuesta a los dos núcleos de Edinger y en Wempel. Envía una respuesta por este lado y esta respuesta por este lado. La respuesta de este ojo no se va a dar porque no tiene. Pero la respuesta en el otro ojo, ¿va a haber o no va a haber? Sí va a haber. Sí va a haber. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si el daño está aquí, no va a tener reflejo fotomotor este paciente. No va a tener reflejo fotomotor. Buenas noches.
pero sí va a tener un reflejo consensual, como se han dado cuenta. No va a tener el fotomotor, pero sí un reflejo consensual. ¿Ya? Ahí nos está diciendo que el daño está en este ojito. ¿Y cómo lo podemos corroborar? ¿Ya? ¿Cómo lo podemos corroborar? De la siguiente forma. ¿Ya? Agarramos la luz y ahora la llevamos al otro ojo. ¿Ya? Hasta que la luz lo llevamos al otro ojo, ¿qué va a pasar ahí? Solamente sería el izquierdo. ¿Va a tener reflejo fotomotor o no? El izquierdo sí, pero el derecho no. Entonces, fotomotor va a estar presente. ¿Y consensual? No va a No. haber reflejo conceptual. No va a haber. Entonces, haciendo esto, ustedes se pueden dar cuenta dónde está el daño. Ah, iluminan un ojo, hizo miosis el otro, este no, iluminan el otro ojo, pasa lo mismo. Ah, ya, el problema está aquí. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Eso es para que lo entiendan, para que vean lo sencillo que es analizar dónde está el daño en base a los reflejos pupilares. ¿Ya? Seguimos. ¿Ya? Muy bien, entonces, los reflejos normales, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, el reflejo normal, si ilumina un ojo, este ojo tiene que hacer miosis, pero el otro también. Si ilumina el otro ojo, doy la tercera imagen, síganme hermano, por favor, va a ser miosis este ojo y el otro también. Si tengo un daño en la vía aferente, sea en la vía que recibe la información, miren, ilumino un ojo y no hay respuesta de este ojo. ¿Ya? No hay respuesta de este ojo. Y en ninguno de los dos. ¿Qué quiere decir? Que la información no está llegando de este ojo, ¿verdad? El nervio óptico de este ojo no está funcionando bien porque no hay respuesta de ninguno. Pero ¿qué pasa? Ilumino el otro y en el otro sí da respuestas. Miren, se hace miosis tanto este ojo como el de acá. Al ver esto, yo me doy cuenta, ah, ya, el problema está en este ojo, en el nervio que se encarga de recibir la información porque no da respuesta a ninguno, en el nervio óptico. Ahora nos vamos en el otro lado. ¿Ya? Vía eferente, la respuesta. ¿Ya? Ojos normales. Yo ilumino mi ojo derecho, mi ojo izquierdo, miren acá, hay miosis consensual, si hay respuesta, pero en este ojo no. Y eso que lo estoy iluminando esto, miren, ilumino el de acá y sigue igual, pero el otro sí se hace miosis. Ahora, ilumino el otro ojo, también hace miosis, pero el de acá no. ¿Qué quiere decir? Que el problema está en la vía eferente de este ojo, en el tercer par craneal de este ojito de acá. ¿Ok? Esos son los cambios pupilares que podemos observar. ¿Ya? Y por último, en los reflejos, vamos a tener al reflejo acomodativo. Acuérdense, la acomodación interviene en tres, ¿verdad? Tres componentes, ¿ya? Los componentes eran, ¿quién? La Nelly. miosis, convergencia y acomodación. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Yo le pongo un estímulo, así como está viendo, le he puesto una carita feliz, ¿ya? Los ojos, miren, esta mirada está hacia el frente, desvía la mirada hacia el objeto, converge, y otra cosa, miren, las pupilas en la imagen de arriba están dilatadas, porque está viendo de lejos. Cuando veo de cerca, las pupilas hacen miosis, se ponen más pequeñas. Ese es el reflejo acomodativo, y está evaluando la acomodación o está evaluando la miosis producida por la acomodación y convergencia. ¿Ya? Porque estas tres van de la mano. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a anomalías pupilares. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo bien hasta ahí, profe. Bien. ¿Qué lo dicen? ¿Dónde vamos? Se fue la hora, ya se las va.
Ahora vamos a ver anomalías pupilares. Dentro de las anomalías pupilares, podemos poner en primer punto a los defectos de nacimiento o los defectos congénitos, ¿ya? Y también los defectos pupilares ocasionados por un traumatismo. Así como estuvimos viendo hace un par de semanas en traumatismos, pueden haber daños a nivel del cuerpo ciliar, del iris, producidos por un golpe. ¿Ya? Estas van a ser ciertas anomalías congénitas y traumáticas. ¿Ya? Por ejemplo, un golpe que yo tengo, de repente a Jason se está caminando con su novio, un chico le molesta, se pelea, ¿ya? Le da un golpe, y ese golpe puede ocasionar de repente una parálisis en el esfínter, un daño de repente en el tercer par craneal, y podría producir alguno de los defectos que hemos mencionado anteriormente, o incluso podría causarle una rotura del iris, como estamos viendo acá en la imagen. ¿Ya? Esos son defectos o anomalías congénitas o traumáticas. ¿Ya? Luego vamos a tener una pupila amaurótica. ¿Qué es una pupila amaurótica? Una pupila amaurótica es aquella pupila de un ojo ciego. ¿Ya? O sea, un ojo ciego, ¿qué pasa con un ojo ciego? No recibe información, su retina no funciona adecuadamente. Ya estaba hablando de un ojo ciego por una enfermedad de la retina. ¿Ya? Entonces, si el ojo está ciego, si yo le pongo una luz en ese ojo, va a ver que el nervio óptico no va a recibir el impulso, no va a dar una respuesta. O sea, todas las respuestas correspondientes a ese ojo van a estar malas. O sea, no va a recibir el impulso, no va a dar una respuesta ni a ese ojo ni al otro ojo. ¿Ya? El reflejo fotomotor y consensual, cuando esta pupila está dilatada, no se va a estar presente. Sin embargo, si yo ilumino el ojo sano, ahí sí va a haber respuestas, tanto fotomotora como consensual, en el mismo ojo sano y también en el ojo ciego. ¿Ya? Esa es una pupila amaurótica, una pupila que va a tener defectos porque es ciego, porque no recibe correctamente las imágenes y los impulsos. Puede ser por una enfermedad en la retina o una enfermedad en el nervio óptico. Dime. Por favor. Entonces, esa es una pupila amaurótica. ¿Ok? Ahora sí venimos con lo bueno. Ahora sí vamos con lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Ya? Lo que sigue. Ahora vamos a ir con el síndrome de Horner. ¿Han escuchado el síndrome de Horner? ¿Han escuchado el síndrome de Horner? No, profe. Ya. El síndrome de Horner. El síndrome de Horner es el resultado de un problema o una parálisis en la vía simpática, ¿ya? Correspondiente a la vía pupilar, ¿ya? Problemas en la vía simpática que van a inervar o los que van a ir directamente hacia la pupila, ¿ya? Ahora, para acordarnos de esto, voy a irme a esta imagen, ¿ya? Simpático. Horner es un problema en el simpático, como se acaba de decir. Entonces, si hay un problema en el simpático, ¿qué va a causar al paciente? ¿Qué es lo que va a tener el paciente? Miosis. Voy a tener un ojo con miosis. El ojo afectado va a tener miosis. ¿Qué más va a tener el paciente? Una tosis. Una tosis, porque el simpático también inerva al músculo de Müller. Entonces, un paciente que tenga tosis en un ojo y miosis en ese mismo ojo, quiere decir que la vía simpática correspondiente a ese hemisferio, a ese ojo, está dañado. ¿Ya? Ahora, ¿produce eso? No, también produce otras cosas. ¿Qué otras cosas va a producir? Esta tosis que estoy viendo aquí va a producir el efecto de un endoftalmos.
¿Qué es un enoftalmo? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un enoftalmo? Cuando el ojo está hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, un problema del síndrome de Horner va a dar miosis, tosis, y va a dar la apariencia de un enoftalmo. Va a parecer de que el ojo está hundido. Pero no es que necesariamente esté hundido, sino que la apariencia de la tosis va a asemejar o va a aparentar que el ojo está un poco hundido. ¿Ya? Eso y una disminución en la sudoración. O sea, la sudoración del paciente va a disminuir en cierta cantidad. ¿Ya? Esos son los principales cambios que va a haber en un síndrome de Horner. ¿Ya? Entonces, produce miosis, tosis, disminución de sudoración y un enoftalmos. Este enoftalmos es básicamente un pseudo-enoftalmos. ¿Ya? Esta alteración puede ser producto de un tumor de Pancoas. Justamente lo que les había dicho hace un momento. Un tumor de Pancoas es un tipo de tumor que aparece a la altura es un tumor del pulmón, ¿ya? Que presiona esta parte de la vía simpática y hace que la información se detenga o no siga su información. ¿Por qué otro motivo se puede dar? Puede verse también a enfermedades en el cuello que provoquen una interrupción en el tronco simpático cervical. O sea, una presión en el cuello que detenga el paso de información, que cause una compresión en todas las fibras del nervio simpático. ¿Ya? Ese es el síndrome de Horner. Y ojo, que el síndrome de Horner es monocular. O sea, solamente se afecta, ¿ya? Solamente se afecta un lado de la información. Porque tenemos dos lados, dos hemisferios. Un hemisferio para el ojo derecho, como es este, y otro hemisferio para el ojo izquierdo. En este caso solamente se afecta uno. Cuando se afectan ambos ojos, o sea, cuando tenemos miosis en ambos ojos y tosis en ambos ojos, ya enoftalmos y sudoración, así, ya no es Horner, ya lleva otro nombre. ¿Ok? Seguimos. Ese es el Horner. ¿Ya? Aquí vemos un ejemplo. ¿Ya? Pupilas, normal el ojo derecho, pupila miótica en el ojo izquierdo. ¿Qué más voy a ver? En el ojo derecho, en el ojo izquierdo, voy a ver una tosis, ¿ya? Y una pupila miótica. Y aparentemente, miren los ojos, pareciera que el ojo está un poquito hundido, ¿verdad? Pareciera. Pero no es que está hundido, sino que aparenta ser un enoftalmo, pero en realidad no lo es. Simplemente es por la estructura de los tejidos que parece que fuera un enoftalmo. ¿Ya? Ese es un síndrome de Horner. Y después de este vamos a tener la pupila de Argyll-Robertson. ¿Ya? La pupila de Argyll-Robertson va a ser lo mismo que el Horner, pero a nivel binocular. ¿Ya? Lo mismo del Horner, pero a nivel binocular. Generalmente, ¿quiénes lo tienen? Tienen pacientes que tengan sífilis, ¿ya? Pacientes que padezcan de diabetes, pacientes que tengan esclerosis múltiple, ya saben lo que es esclerosis múltiple, y pacientes que tengan o que sufran de alcoholismo. Ya son los principales pacientes que pueden tener la pupila de Argyll-Robertson. ¿Ya? Esta va a ser una alteración bilateral, o sea, ambos ojos vamos a ver los mismos signos de la pupila de Horner, lo mismo aquí, pero a nivel bilateral y simétrica. ¿Ya? Vamos a tener pupilas mióticas irregulares, un reflejo pupilar a la luz abolido, o sea, no vamos a tener un reflejo a la luz, ¿ya? Disminuido, ¿ya? Pero la reacción pupilar a convergencia y acomodación va a estar conservada. O sea, si yo hago un reflejo acomodativo, el reflejo va a estar normal, va a estar presente. Así va a ser miosis a nivel de reflejo acomodativo, pero a nivel de consensual y a nivel de, ¿cómo se llama? De fotomotor, vamos a ver que las respuestas van a ser disminuidas. ¿Ya? Esa es la pupila de Argyll-Robertson. ¿Ok? Estas dos son problemas en la vía simpática.
Horner monocular, Robertson binocular. Horner ocasionado por un problema de compresión, ya sea en el cuello o ya sea por algún tipo de tumor a la altura del pulmón, como en el caso de un tumor de Pancoas, que detiene el paso de información de uno de los hemisferios, o de Alvin Robertson, que generalmente está más producido por algún tipo de patologías, como por ejemplo sífilis, diabetes, alcoholismo o esclerosis múltiple. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a tener otros defectos, el síndrome de Marcus-Gunn y la pupila tónica de Addy. ¿Ya? El síndrome de Marcus-Gunn, o también llamado defecto pupilar aferente relativo, DPAR, defecto pupilar aferente relativo, como dice su nombre, es un defecto pupilar aferente de la vía aferente relativo de un ojo. Ya con eso les estoy dando mucha información, ¿verdad? Defecto pupilar aferente relativo o síndrome de Marcus-Gunn. Es una alteración pupilar debida a la lesión del nervio óptico o a causa de una lesión masiva en la retina. Acuérdense, defecto pupilar aferente relativo. La aferencia, ¿quién la tiene? El nervio óptico y la retina. Entonces, tengo un defecto pupilar aferente, es un problema o en el nervio óptico o una lesión grande a nivel de la retina que no permite que el estímulo avance. ¿Ya? No permite que el estímulo avance. Entonces, no vamos a tener una respuesta fotomotora ni consensual cuando se ilumine este ojo. Pero cuando iluminemos el otro ojo, va a haber una respuesta consensual. ¿Ya? ¿Ya? Va a haber una respuesta consensual del ojo que está bien y también fotomotora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver, lo correspondiente al síndrome de Marcus-Gunn. Un problema en la vía aferente de un ojo, que puede ser a nivel de la retina por una patología grave avanzada o a nivel del nervio óptico, que ocasiona que este ojo no presente reacción ni dé reacción al otro ojo. Pero el ojo sano sí va a presentar reacción y va a dar reacción al otro ojo. ¿Ya? Esta es la pupila de Marcus-Gunn. ¿Ya? Y por último, tenemos a la pupila tónica de Addy. ¿Ya? La pupila tónica de Addy tiene una procedencia idiopática. ¿Qué es idiopático? Que no se conoce su origen. Principalmente le da en pacientes jóvenes y aparentemente sanos, ¿ya? Jóvenes y sanos, y es más frecuente en las mujeres, ¿ya? ¿Qué presenta? Presentan una pupila dilatada. Inicialmente va a ser monocular, pero después se va a volver binocular. ¿Ya? Es lo mismo que en lo que corresponde al Horner y Robertson. Horner era monocular, Robertson era binocular. Marcus-Gunn es monocular, Addy es bilateral. ¿Ya? Ambos ojos, binocular. ¿Ya? Este problema de la pupila tónica de Addy va a ser ocasionada por una lesión o un problema de inervación parasimpática en la zona del ganglio, de la zona ganglionar o del ganglio ciliar del iris. ¿Ya? En la zona del ganglio ciliar, en esa zona es donde va a estar el daño. Acuérdense que los ganglios ciliares ya están entrelazados. Una respuesta procediente de un ganglio ciliar del ojo derecho también se relaciona con la respuesta del ganglio ciliar del ojo izquierdo. Si hay una disminución en estas respuestas del ganglio de un ojo, la respuesta del otro ganglio también va a disminuir. ¿Ya? Entonces van a tener pupilas dilatadas. ¿Ya? No van a producir miosis. ¿Ya? Siguiente, pueden producir ligera reacción a la luz. ¿Por qué? Porque un ganglio está bien, la respuesta puede estar, el daño puede estar en el otro. Pero la reacción que van a tener va a ser muy lenta. ¿Ya? Y el tamaño de miosis que van a dar estos pacientes, de miriasis, va a ser muy mínimo. Ya de miosis, diré. Ya va a ser muy mínimo. Sus pupilas generalmente se van a quedar grandes. Y si se van a hacer miosis, va a ser muy pequeño. Ya va a ser muy pequeño. Muy poco. Ya, esa es la pupila tónica de Addy. ¿Ya? Entonces, pupila de Marcus-Gunn, por ejemplo, la pupila derecha va a estar dilatada,
la pupila izquierda se contrae, ¿ya? Con las pupilas reaccionan bien a la convergencia, están bien. Miren, una pupila de Marcus Gunn, solamente un ojo no reacciona, el otro sí. A la convergencia o un reflejo acomodativo está presente, está normal, ¿ya? Pero la pupila derecha no responde a la luz, ¿ya? O sea, cuando ilumino mi ojo izquierdo, el izquierdo sí hace, pero el derecho se mantiene dilatada. Cuando ilumino el derecho sigue sin responder a la luz. ¿Ya? Esa es una pupila de Marcus Gunn. Y en la pupila tónica de Addy, las dos pupilas van a quedarse dilatadas. Y si hacen miosis, va a ser mínima y va a demorar. ¿Ya? Esa es la pupila tónica de Addy. Por eso se llama pupila tónica de Addy. Porque el movimiento que van a tener va a ser muy lento, casi nulo, en ambos ojos. Muy bien. Esos son los anomalías pupilares que podemos encontrar. Estas dos últimas son a nivel de parasimpático, la de Addy y la de Marcus Gunn, y la de Robertson y la de Horner es en la vía simpática. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poquito de esto, de estos cambios a nivel del parasimpático. ¿Ya? Les había dicho que el parasimpático envuelve ¿a quién? ¿A quién envuelve la vía parasimpática? Al tercer par craneal. Al tercer par craneal, ¿verdad? Entonces se han dado cuenta que Horner y Robertson causan tosis, ¿verdad? Horner y Robertson causan tosis. Profesor, es una tosis, pero con una miosis, ¿verdad? Con miosis. ¿Ya? Porque la vía simpática se inerva al músculo dilatador. Si no funciona el dilatador, no hay nadie que lo dilate, va a ser miosis. ¿Ya? En la parasimpática, todo lo contrario. La parasimpática inerva al músculo esfínter, el esfínter se encarga de contraer, si no funciona, la pupila se va a quedar dilatada. ¿Ya? Pero como este parasimpático también inerva al tercer par craneal, vamos a ver que si tenemos un daño en el tercer par craneal, también podemos encontrar, ¿qué cosa? Tosis. Pero ¿qué diferencia vamos a ver esta tosis con la anterior? Que esta tosis, en un problema de la vía parasimpática, va a ser una tosis con midriasis. ¿Ya? Problema en la vía parasimpática va a ser tosis con midriasis. Problema en la vía simpática va a ser tosis, pero con miosis. ¿Ya? En todos los problemas de la vía parasimpática va a haber tosis. No necesariamente. Va a haber tosis cuando hay un daño en el tercer par craneal. Aquí vamos a recalcar algo. ¿Ya? Les había mencionado que el parasimpático envuelve, ¿verdad? Envuelve al tercer par craneal, ¿verdad? Entonces, podemos tener daños en el tercer par craneal de dos formas. Uno, daños por compresión. ¿Qué tienen ustedes por compresión? Presencia de tumor. Compresión, ya. Bueno, exacto. Una presencia de algún tumor o algo que está presionando, ¿verdad? Muy bien. Puede haber un problema por compresión o un problema isquémico. Isquemia. ¿Qué es una isquemia? ¿Qué es una isquemia? Es cuando no hay flujo sanguíneo en una zona o en una estructura del cuerpo. En este caso, una isquemia en el tercer par craneal, o sea, los vasos que van a encargarse de dar nutrientes a este nervio van a reducirse. Va a haber una reducción de flujo sanguíneo. Esa es una isquemia. Entonces, podemos tener un daño en el tercer par craneal por compresión o por isquemia. Y aquí vamos a ver la diferencia en cuando tengamos un daño por compresión y isquemia, como lo vamos a ver. Ya les había dicho, acuérdense, que el parasimpático envuelve al tercer par craneal, ¿no? Lo envuelve por afuera. Entonces,
si yo tengo un problema en el tercer par craneal por compresión, ¿qué es lo que voy a ver en el paciente? Voy a encontrar, hay daño en el tercer par craneal y hay daño por presión, o sea, los bordes están presionados. ¿Quiénes están envolviendo el tercer par craneal? La vía Parasimpática. Entonces, si veo un tumor o un daño, una presión, se va a afectar el tercer par y también se va a afectar el parasimpático. Entonces, voy a encontrar pupilas dilatadas y con miosis. Dilatadas porque la presión ha dañado al parasimpático que le está envolviendo. Esa es la midriasis. Y la ptosis porque está presionando al tercer par craneal y el tercer par craneal inerva al músculo elevador del párpado superior. Ahora, ¿qué pasa si hay un problema de isquemia? ¿Ya? Isquemia, o sea, ¿qué quiere decir? Que los vasos que están dentro del tercer par craneal hay una reducción de sangre. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber tosis, ¿verdad? Va a haber tosis porque el tercer par se está viendo afectado, pero la pupila, ¿cómo va a estar? ¿Cómo está la vía parasimpática en este caso? Cuando hay isquemia. Midriática. Cuando hay isquemia, no hay presión a los alrededores. O sea, el nervio tercer par craneal está dañado, pero a nivel interno. Pero el parasimpático no está por dentro. El parasimpático está por fuera. O sea, el parasimpático no se ve afectado por la isquemia. O sea, en el caso que sea problema isquémico, por ejemplo, enfermedades como la diabetes mellitus, que causa problema o reducción en la vascularización de estructuras, ¿ya? Un ejemplo de eso. ¿Qué va a pasar? El paciente va a tener tosis porque el tercer par está dañado, pero sus respuestas pupilares van a estar normales. ¿Por qué van a estar normales? Porque el parasimpático está bien. No hay problemas en el parasimpático, porque el parasimpático envuelve y la envoltura está bien, no hay presión, no hay nada. El problema está por dentro. ¿Ya? Entonces, si veo un problema por compresión, voy a tener tosis y un defecto pupilar. Si es un problema por isquemia, o sea, a nivel interno del tercer par craneal, voy a tener tosis en este paciente, pero sus reflejos pupilares van a estar normales. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes ven un paciente con diabetes, puede que lo vean en algunos con cierta tosis, pero cuando hagan reflejos pupilares, sus reflejos pupilares van a estar normales, porque no van a tener cambios a nivel de vías, ni aferente, ni eferente, ni simpática, no va a tener cambios en ninguna de esas vías. El problema va a estar dentro de los músculos, de la inervación muscular. O sea, va a haber un tosis, quizás dolor o falta de movimiento en alguna postura ocular, pero no va a haber alteraciones pupilares. ¿Ya? Eso para tenerlo presente. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas?